Okay, so welcome again for everyone who's here and who's watching on the internet. Bienvenido a todos que están aquí y los que están mirando en YouTube. It's good to be here with you again, Es bueno para estar con todos. and I trust that your relationship with God is ongoing. Espero que su relación con Dios siga cada día. So I wanted to begin the class tonight with Proverbs 3, verse 5. Quiero empezar la clase esta noche con Proverbios 3:5. Before we have our prayer, Antes que tenemos la oración. and so it reads that 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. And my thought is, really the question is, have you ever had something that's happening in your life Mi pregunta es, ¿ha sucedido algo en su vida and you really don't understand what's going on? y no entiendes qué está pasando? And are you going to trust in yourself, ¿Vas a confiar en sí mismo, in your imaginations, en sus imaginaciones? or if you have a relationship with God, ¿O si tienes una relación con Dios, are you going to trust in Him? o vas a confiar en Él? Remember, God is all-knowing. Recuerda que Dios es omnisciente. So for myself today, Para mí mismo hoy, I've really been thinking about how God understands the situations. Estoy pensando que Dios entiende las situaciones. And this is just to encourage you. Y quiero animar a ustedes. In our class tonight, we're going to see how the Apostle Paul, En la clase esta noche vamos a ver cómo el apóstol Pablo, how many of his letters that he wrote, como que muchas de sus cartas que él escribió, they all have the element of encouraging. y cada uno tiene algo de dar ánimo. And I'm glad that Paul was doing this, Y me encanta por qué Pablo está haciendo esto. because he was not only encouraging the churches, Porque él no solo estaba animando a las iglesias, but he was being a father to the churches. pero también él estaba siendo un padre. But this verse starts off with trust in the Lord. Pero este versículo empieza con fíjate de Jehová. That can be a little difficult for us sometimes Eso puede ser difícil para nosotros a veces, if we're not practicing trusting in the Lord. si no estamos practicando confiando en el Señor. And then to not lean on our own understanding, Y después no apoyes en tu propia prudencia, because we are a people who like to reason. porque nos gustamos a racionar. I think it's Pastor Shabelli who always says self-reason can really hurt you. Pastor Chevelle muchas veces dice que de Self-reasoning or self-evaluation can really hurt you. de evaluar a uno mismo puede dañarse a sí misma. So just, something could be happening in your lives. Algo puede estar sucediendo en sus vidas. You're troubled in your mind. Está turbado en su mente. Your heart's unsettled. Su corazón está inestable. I want to suggest to trust in the Lord. Quiero sugerir que confíe en el Señor. And try not to lean on his own understanding, on your own Y understanding. trate de no apoyar en su propia prudencia. And if you find yourself doing that, Y si encuentras haciéndolo, then remember Psalm chapter 30, verse 10. entonces recuerda Salmo 30, verso 10. Lord, be my helper. Señor, sea mi ayudador. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, thank you for this day. Señor, te damos gracias por este día. Thank you for this time. Gracias por este tiempo. Thank you for returning Pastor Stan safely. Gracias que Pastor Stan regresó sano y salvo. God, we ask you to bless this class, Bendice esta clase, those watching on the internet. los que están mirando por YouTube. Lord, please have your way in our lives. Sigue obrando en nuestras vidas And just clear our minds right now, God, y limpia nuestras mentes en este momento, Señor. and fill our hearts and our minds with yourself. Y llena nuestras mentes y corazones contigo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. 2 Corinthians. Ahora en 2 Corintios. 2 Corinthians. 2 Corintios.
I still want to kind of move quickly, but like I said, we just got some pretty good news. Quiero andar rápido en los libros, pero recibimos buenas noticias. Okay, so who wrote the book of 2 Corinthians? ¿Quién escribió el libro de 2 Corintios? Paul. Pablo. How do you know Paul actually wrote that? ¿Cómo sabes que Pablo escribió la carta? Well, he wrote the first one. He wrote the first one? Sí, le escribió la primera. So it kind of plays that Paul probably wrote the second. Entonces probablemente él escribió el segundo. Well, if you look at 2 Corinthians chapter 1, verse 1, Si ves en 2 Corintios 1:1, it says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, and Timothy, our brother. y el hermano Timoteo. This is what's known as an internal evidence that Paul is the writer. Eso es una evidencia interna que Pablo escribió la carta. And then Paul likes to say also, I, Paul. Y también él le gusta decir yo, Pablo, Chapter 10, verse 1. y capítulo 10, verso 1. Chapter 10, verse 1. Just turn there really quickly. Now I, Paul, myself, am pleading with you by the meekness and the gentleness of Christ, who in presence am lowly among you, but being absent and bold towards you. Yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osada para con vosotros. And who remembers those two words that we discussed last week? ¿Quién recuerda las dos palabras que mencionamos la semana pasada? It's kind of like a marker that Paul uses. It's two words. Dos palabras. Now concerning, No, therefore. no. He says it a lot in the book of Ephesians, chapter 1. Él menciona estas palabras también en Efesios 1. What's those two words? ¿Cuáles son esas dos palabras? If you couldn't identify Pauline writings by these two words, you could. Si quiere identificar quién era el autor, por usar esas dos palabras puede decir que era Pablo. In Christ. En Cristo. In Christ. En Look at Cristo. Chapter 2, verse 14. En Corinthians. 2 Corinthians 2, 14. 2 Corintios 2:14. Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús. So that's some of the internal evidences that Paul is the writer. Entonces eso es evidencia interna que Pablo escribió la carta. What about external evidences? ¿Qué son las evidencias externas? It's pretty much the same as the internal. Es igual como el interno. Anyone know who Polycarp is or was? ¿Alguien conoce quién es Policarp? Polycarp. He was a disciple of Él fue un discípulo de John, Juan. and many times Polycarp would cite 2 Corinthians. Y muchas veces este hombre está citando a 2 Corintios And as Paul being the writer. y diciendo que Pablo era el autor. Okay, when was this book written? ¿Cuándo fue escrito este libro? Last time I asked this question, Luke he gave us an answer that was pretty close. I was amazed. Y la última vez Luke me dio una respuesta bien cerca y era asombrado. Anyone have an idea? ¿Alguien tiene una idea? Okay. How about between 80, 55, and 56? Entre 55 y 56. And this was written almost a month after Paul wrote 1 Corinthians. Eso fue escrito casi un mes después que 1 Corintios. 1 Corinthians, okay. Who was the book written to? ¿A quién fue escrito el libro? Corinthians, the church in Corinth. Okay, A la iglesia en Corinth. and that is true. Sí, es But verdad. it was actually written to two groups of people in the church. Fue escrito a dos grupos en la iglesia. Oh, those who believed what Paul said from his first letter Uh-huh. and
The Los, second group was the false apostles. los que escribieron a Pablo en la primera carta y You're los, half right. So the two groups. los dos grupos, Number one is the majority. la mayoría, Those are that's the majority that was going with Paul. eso fue la mayoría que estaba yendo con Pablo. This is found in chapters 1 through 9. Eso está en capítulos 1 a 9. And in these writings, Paul uses you all. En esa porción Pablo está diciendo vosotros. The second is the minority. La segunda grupo es la minoría. That's in chapters 10 through 13. Eso está en capítulos 10 a 13. And Paul identifies the minority as saying some. He uses the word some. Y Pablo está identificando este grupo diciendo algunos. Now, more along the lines of what Luke just said, De acuerdo de lo que dijo Luke, there were three main views había tres vistas principales. who were the false teachers in the church. ¿Quién eran los profesores falsos? Maestros falsos, Three sí. main views Tres vistas. on who were the false teachers in the church. ¿Quién fueron los maestros falsos en la iglesia? Number one, Número 1, Hellenistic los helenística Jews. judíos. These Jews were claiming to be in the line of Moses. Ellos están diciendo que ellos eran de un descendiente de Moisés. Excuse me. The next group were the Gnostics. El siguiente grupo, los gnósticos. I gave Karen a word to use, Le dio a Karen una palabra para usar. docetic. Docetic. Oh, that's how you say it in Spanish? Oh, okay. But I actually forgot to go and look it up and find out exactly what it meant. Pero yo no sé exactamente qué significa la palabra. So it's the Gnostic, which is really the false teachers. Pienso que es el gnóstico, que eran los maestros falsos, Who were denying Christ's humanity. quien estaba negando la humanidad de Cristo. Next are the Palestinian Jews, El siguiente grupo era los judíos palestinos. and they were claiming to be apostles of Christ. Ellos estaban diciendo que ellos eran apóstoles de Cristo. Can anyone tell me who were the readers of 2 Corinthians? ¿Quién eran las personas leyendo el libro de 2 Corintios? I'm sorry, where were they located? Lo siento, ¿dónde estaban ubicados? Anyone have an idea? ¿Alguien sabe? In Corinth? In Corinth? In Corinth? En Corinth That's right, and in one other place. y otro lugar también. Starts with the letter A. Empieza con la letra Athens? A. Athens? No, K-I. Ah. So they were located in Corinth, Estaban en Corinto and more than likely it would be southern Corinth y mayormente eran en Corintio el sur and Achaia. y también Acaya. Okay, let's get ready for our first list here. Why was it written? Ahora la primera lista, ¿por qué fue escrito? Why was it written? ¿Por qué fue escrito el libro? Number one, Número 1, you have an answer? ¿tiene una respuesta? There were problems in the church. There were problems in the church. Sí, había problemas en la iglesia. We'll go to that one soon. Vamos a llegar a esto. But we'll still stay with that. Not specifically, he's addressing any problems, but because of the problems. No está hablando directamente acerca de los problemas, pero está tratando con los problemas. In 1 Corinthians, En 1 Corintios, he's addressed those issues from the letter of
Chloe's letters. Entonces Pablo en 1 Corintios está hablando acerca de los problemas en la carta de Chloe. So now in this particular letter, 2 Corinthians, En esta carta, en 2 Corintios, Paul is doing more encouraging. Pablo está animando más. So number one, Número 1, he's writing to answer the false teachers in the Corinthian church. él está escribiendo para dar respuestas a los maestros falsos en la iglesia en And that's Corinto. chapter 11, verse 13 Eso está capítulo 11, verso 13 through 15. a 15. 11, 13 a 15. Number two, Número 2, he's writing to defend his apostleship and his message. también él está defendiendo su apostolado y his apostleship and what? And his message. Y su mensaje. That's chapter 12, verse 12. Eso es capítulo 12, verso 12. If I'm going too fast, please say something. Number three, Número 3, he wanted to record his trials and triumphs as an apostle. él quise escribir y hablar acerca de sus triunfos y fracasos. That's chapters 14 Eso es capítulo 14 and chapter 11. y Chapter 4 and chapter 11. lo siento, es capítulo 4 y capítulo 11. Number 5. Número 5, Number 4. lo siento, número 4. He wanted to show consolation, Él quise mostrar consolación which was provided in the service of Christ. que fue proveído en el servicio de Cristo. Consolation in the service of Christ. Consolación en el servicio de Cristo. That's chapters 1, verses 3 through 7, Eso está capítulo 1, verso 3 a 7 and chapter 4, verse 17. y capítulo 4, verso 17. Number 5, Número 5. he wants to encourage giving. He wants to encourage giving to the people, to the poor. Él quise animar a las personas para dar a los pobres. That's chapters 8 through 9. Eso está capítulo 8 y 9. Number 6, Número 6. he wanted to encourage the Corinthians Él quise animar a ellos to be jubilant in their faith. para tener júbilo en su fe. That's chapter 2, verse 14. Eso es capítulo 2, verso 14. The theme, El tema del libro, chapter 2, verse 4. está capítulo 2, verso 4. Chapter, what did I say, chapter 2? 2, 4. I did it backwards again. All right, so chapter 2, verse 4, this is the theme. Entonces 2:4 es el tema. For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, that you might know the love which I have so abundantly for you. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí So the con theme, muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. so the theme is jubilation in Christ. Entonces el tema es el júbilo en Cristo. And can anyone take a guess at what would be the main verse? ¿Alguien puede decirme qué es el verso clave? I think I've already said it once. Pienso que ya mencionó. Chapter 2, verse 14. Capítulo 2, verso 14. Chapter 2, verse 14. 2:14.
Now thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, And through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Any of you guys remember maybe 2 weeks ago ¿Ustedes se recuerdan hace 2 semanas when I talked about the fragrance of fresh baked bread? cuando yo hablé acerca de la fragancia del pan recién horneado? And how that's an aroma that pleases God. Y eso es una It's an aroma that pleases us. Eso es una fragancia que da placer a nosotros, And that our lives can be like the bread and be pleasing to God. y que nuestras vidas puede ser agradable a Dios. Well, I like here where it says, through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. Me gusta aquí cuando dice por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Through us, we have a fragrance that's pleasing to God. Por medio de nosotros tenemos un olor, una fragancia que agrada a Dios. So tell yourselves, I smell good. Entonces puede decir a sí mismo, tengo un buen olor. Well, I'll tell myself, I smell good. Yo voy a decir eso a mí mismo. I love that verse. Me encanta este versículo. Okay. Some of the key words and phrases. Algunas de las palabras y oraciones claves. You're going to see these things on your test. Vas a ver esas cosas en un examen. Afflict or affliction Aflicción or suffering. o sufrimiento. Paul writes this 25 times. Él escribe esto 25 veces. 7 times alone in chapter 1. 7 veces en capítulo 1. Next, he uses boast or boasting También él dice jactar 35 times. 35 veces. Next, comfort or to comfort Consuelo o dar consuelo 27 times. 27 veces. And lastly, to sorrow or sorrow Para dar tristeza 18 times. 18 veces. Okay, next, write down doctrinal value. Ahora escribe en su cuaderno valores doctrinales. And this book has many, many doctrines. Y esta carta tiene muchas doctrinas. Number 1, Número 1. Old and New Covenants. El viejo y nuevo pacto. Chapter 3, verse 6 through 18. Capítulo 3, versos 6 a 13. You said 6 through 18? 6 a 18. All right. Thank you. Number 2, Número 2. substitutionary atonement. La expiación sustitutiva. That's chapter 5, verse 21. Eso es 5, verso 25. Number 3, Número 3. reconciliation to God. Reconciliación a Dios. It's chapter 5, verse 18 through 20. Capítulo 5, 18 a 20. Number 4, Número 4. separation from the old world. Separación del mundo viejo. Chapter 6, verse 14. Capítulo 6, verso 14. Number 5, 5. life and death. La vida y la muerte. Chapter 5, verse 1 through 11. Capítulo 5, versos 1 a 11. Chapter 6, the Trinity. Número 6, la Trinidad. Chapter 13, verse 14. Capítulo 13, verso 14. And lastly, number 7, the nature of an apostle.
Y número 7, la naturaleza de un apóstol. Chapter 12, verse 12. Capítulo 12, verso 12. You're probably going to keep hearing me say this throughout the semester. ¿Vas a seguir escuchándome decir esto? I know you're getting a lot of lists, Yo sé que hay muchas listas. but even these lists Aún estas listas que estoy dando were helping me as I was going through the books. estaba ayudándome mucho cuando yo estaba repasando los libros. I was finding things that I really didn't know where they were in the Bible. Y yo estaba encontrando cosas que yo no sabía dónde estaba en la Biblia. So these lists, don't take them lightly. Entonces, no menosprecia estos libros, You really esas can't- listas. You really can use them as a tool. Puede usar esos como una herramienta. Okay. All right, a quick contrast between 1 Corinthians and 2 Corinthians. Un contraste entre 1 y 2 Corintios. So you want to write 1 Corinthians on one side, 2 Corinthians on the other, Entonces, en su hoja escribir 1 Corintios en un lado y 2 en el otro and lado. draw a line down the middle. Y puede dibujar una línea entre los dos. 1 Corinthians, En el lado de 1 Corintios it's objective and practical. es objetivo y práctico. Next, it's systematic. Siguiente es sistemático. Next, pagan influence. Hay influencia pagano. Does everyone understand what I mean when I say pagan influence? Todos entienden lo que quiero decir con esto, la influencia pagano. Meaning that there was the pagan influence in the church in 1 Corinthians. Había una influencia de los paganos en la iglesia en Corintios. That the thoughts, the lifestyles of the pagan society Los pensamientos y las ideas de una sociedad pagano was infiltrating the church. estaban entrando en la iglesia. Okay, next under pagan influence, Paul's mind. El siguiente en el mismo lado, la mente de Pablo. And then lastly, El último, the character of the church. el carácter de la iglesia. Character of the church. El carácter de la iglesia. Okay, let's go to 2 Corinthians on the other side. Ahora en el otro lado de su hoja It's subjective and it's personal. es subjetivo y personal, Next is sentimental. es sentimental, Next, it has a Judaistic influence. tiene una influencia de los judíos. Next is Paul's heart. También muestra el corazón de Pablo. A lot of people have said that there seems to be a different tone in 2 Corinthians. Hay muchas personas que dicen el tono, la idea de la carta es diferente. Versus in 1 Corinthians, it's more of a polemic tone. En 1 Corintios es algo más polémico. And lastly, it's the character of Paul. Y el último es el carácter de Pablo. Okay, Paul's life. Ahora vamos a hablar de la vida de Pablo. 2 Corinthians has more details about Paul's life En 2 Corintios habla más acerca de la vida de Pablo than anywhere else in his writings. de cualquier otro libro que él escribió. Number one, it has his visions. Ahora esto tiene sus visiones. That's chapter 12, verse 1 through 4. Eso está capítulo 12, 1 a 4. Number 2, Número 2. he writes about the thorn in his flesh. Él habla acerca del aguijón en su carne. Chapter 12, verse 7. Capítulo 12, verso 7. And lastly, he writes about suffering many perils. Y también él escribe acerca de sufrir muchos problemas. Sí. Sorry. Chapter 11, verse 23 through 27. Eso es capítulo 11, 23 hasta 27. I'm going to give you one problem and one solution that I want you to be able to explain on your exam.
Yo voy a darle un problema y una solución que quiere que ustedes expliquen en su examen. Turn to chapter 5. Si buscan capítulo 5, Chapter 5, capítulo 5, verse 21. verso 21, Last verse. el último versículo en este capítulo. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Now turn to Hebrews. Ahora vamos en Hebreos. Turn to Hebrews chapter 4, verse 15. Hebreos 4:15. You can keep your finger on the first passage if you want to. Puede mantener su dedo en 2 Corintios. Hebrews 4:15. Hebreos 4:15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. So what I want you to think about over the next week Entonces lo que yo quiero que ustedes estén pensando en la próxima semana, is how could Jesus, who knew no sin, ¿cómo es que Jesús, que no conoció pecado, he was out without sin, él no tuvo pecado, how could this be if he was made sin for us? y cómo puede ser que él fue hecho pecado por nosotros? If you have an idea, I'd like to hear it. There's no more, that's the question. Esa es la pregunta. Can you repeat? I'll repeat the question. Vamos a repetir la Okay. pregunta. How could Jesus, who was without sin, ¿Cómo que Jesús, que fue sin pecado, that's in Hebrews 4 verse 15, that we eso just está en read, Hebreos 4:15, then how could he be made sin for us in Com- 2 Corinthians 5:21? ¿cómo es que él fue hecho pecado por nosotros? Está en 2 Corintios 4. I see some wheels turning in someone's head right now. Entonces yo vi algunas ruedas moviendo en la cabeza de alguien. Anyone want to take a stab? ¿Alguien quiere decir There's algo? no wrong answer. No hay una respuesta equivocada. Because he was the perfect sacrifice. He was the perfect sacrifice. Sí, él fue el was the perfect sacrificio perfecto, sí. Anyone else? ¿Alguien más? Our sin. He takes our sin Él toma nuestros pecados upon himself. en sí mismo, Okay. sí. Anyone else? ¿Alguien más? The price of sin, he paid it for us on our behalf. On our behalf? Él pagó el precio de pecado por nosotros. All good and pretty good answers. Me gustan esas respuestas. But remember, Jesus, is he a made being? Is he a what? Is he a created being? Jesucristo es una creación creado. Was Jesus created? Jesús fue creado. Yes. He was? I mean, he was conceived. He was? He was born. He was? Is not Yeah. born with sin. He wasn't born with sin, but he was. He was. It doesn't have the nature of sin. Man. Yeah, man. So Jesus Christ has no beginning nor end. Jesucristo no tiene principio ni fin. Man and angels and demons, those are created beings. Digamos, el hombre, los ángeles electos y los demonios sí tienen un principio. Along with animals, También los animales, along with celestial stars.
también las estrellas, along with everything in the universe. con todas las cosas en el universo. Those are created beings by God. Esos son cosas creadas por Dios. Remember, no one knows where Jesus came from or when he came from, Nadie sabe de dónde ha venido Jesús ni cuándo, because Jesus is God. porque Jesús es Dios. But remember, También recuerda, we're saying this, that Jesus knew no sin. Jesús no conoció pecado. So where people can get confused is with the word made. Y las personas pueden ser confundidos cuando dice que Cristo fue hecho, As if God took a piece of paper and fabricated Jesus. He cut Jesus out of a piece of paper. Digamos que Dios el Padre tuvo una hoja y cortó Jesús, la forma de Jesús de la hoja. But no, he has no beginning, nor does he have an end. Jesús no tiene principio ni fin, But he was made, pero fue hecho, or he was intended fue el propósito to be sin for us. para ser pecado por nosotros, Here's a legal word, judiciously. de judicialmente. Luke started to get to that point Luke empezó a llegar a este punto in his answer. en su respuesta. So Jesus was made for us, okay, Jesús fue hecho por nosotros to be sin for us judiciously. para ser pecado judicialmente para nosotros. Does everyone understand that? ¿Todos entienden? Does everyone? So Todos. what this is actually meaning Ahora, ¿qué significa esto? is that his death on the cross, Que su muerte en la cruz, that he paid the penalty Él pagó la penalidad for our sins. para nuestros pecados. That's judicial. Eso es judicial. What happened when Jesus paid the debt on the cross for our sins? ¿Qué pasó cuando Jesús pagó la deuda en la cruz por nuestros pecados? Tanya, you owe me 20 pesos. Tania me debe 20 pesos. Well, no, that's nothing. You owe me 200,000 pesos. Ahora 2,000 pesos. Can Eso you es pay me mejor. that money right now? ¿Puedes pagarme ahora? Huh? No. No. Yeah, you're in trouble. Ya está en problemas. Bobo's telling you you're in trouble. Okay. So along comes Luke, Y ahora viene Luke. and Luke's got major cash in his pocket. Y Luke tiene mucha plata contigo. And he hears that you owe me 200,000 Y él escucha que tú me debes 200,000. pesos, and he pays your debt. Y él paga su deuda. Ella dijo gracias. He canceled out your debt and he paid it for you. Él pagó su deuda. That's the work on the cross. Eso lo obra en la cruz. That he who knew no sin became sin for us. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. So Jesus never knew sin, and I want you to write this word down, Hey. personally. Jesús nunca conoció pecado personalmente, But he was made sin for us substitutionally. Pero I want you él- to know that word also. él fue hecho pecado por nosotros. Substitutionally. Did I give you that word? Sustitutiva. Okay, lastly, La última, right on one side, Christ was not sinful. escribe en un lado de su hoja, Cristo no tuve pecado. And then right on the other side, Christ was made to be sin. Y escribe en el otro lado, Cristo fue hecho pecado. Okay. Under he was not sinful, number one, he was not sinful in himself. En el lado de que Jesús no tuve pecado, escribe, Él no tenía pecado en sí mismo. He was not sin personally. Él no pecó, Él no era pecado personalmente. And he was not sinful actually. Y Él no pecó actualmente en su cuerpo. On the other side, En el otro lado, number one, Christ was made to be sin for us. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Number two, substitutionally. Él fue la sustitutiva And number three, judiciously. y también judicialmente. Any questions? ¿Preguntas? Let's go to the book of Galatians. Vamos al libro de Gálatas.
Will everyone be okay with about a 5 to 7 minute break today? Todos van a estar cómodos con 5 o 7 You guys okay? minutos de receso. Okay. Bien, bien. Seguimos. Give you enough time to crack your knuckles and do a little something and get back to it. All right, Galatians. Gálatas. Who wrote Galatians, class? ¿Quién escribió el libro de Gálatas? Paul. Paul. Pablo. Does anyone remember how many books that he wrote in the New Testament? ¿Alguien recuerda cuántos libros él escribió en el Nuevo Testamento? About 13, and Hebrews is up for debate. Well, it's not up for debate with me. I say 14. I Entonces- say Paul wrote Hebrews, but yeah, 13 y 14 se incluye Hebreos. a lot will say 13, and like Luke said, it's up for debate if he wrote 14. Y es 13, pero depende en su punto de vista si él escribió el libro de Hebreos. But there's enough evidence that he actually wrote Hebrews. Pero yo pienso que él escribió el libro de Hebreos. Okay, so Paul's the writer of Galatians. Entonces Pablo escribió el libro de Gálatas, Two internal evidences that he wrote it. 2 evidencias internas que él escribió. I think it's going to always be chapter 1, verse 1. Pienso que siempre va a ser capítulo 1, verso 1. Paul, an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. And then you can write down verse 5, chapter 5, verse 2. Y también puede escribir capítulo 5, verso 2. Okay, so that's two internal evidences from the book of Galatians. Esos son 2 versículos que son evidencias internos. External evidence, Los evidencias externos, and I'm not really requiring you to know these, but you know. just some- quiero darle información a ustedes. He has strong evidence from the earliest times. There's Tiene- strong evidence from the earliest times of Paul's writings. Hay evidencia de los años primeros de las escrituras de Pablo And the earlier manuscripts. y los manuscritos que fue encontrado más temprano. They all credit Paul with the writing of Galatians. Todos dicen que Pablo escribió el libro de Gálatas. And plus he has his name on it. También él tiene su nombre ahí en el libro. Okay. Who was it written to? ¿A quién fue escrito? Church in Galatia. Church in Galatia. La iglesia en Galacia, Chapter 1, verse 2. capítulo 1, verso 2. Chapter 1, verse 2. Okay. Well, also, you are right. It's to the church of Galatia. Churches of Galatia. Las iglesias de Galacia. And then it's actually to the Galatians, chapter 3, verse 1. Y también a Galacia en capítulo 3, verso 1. Oh, foolish Galatians, O Gálatas insensatos, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. So we have to the churches and we also have to the Galatians. También tenemos a las iglesias de Galacia, también a las personas en Galacia. Where were they located? ¿Y dónde estaba ubicado? Galatia. All right, there's two views. Hay 2 puntos de vista. The first view is a political view, La primera es una vista político. and this is a early view. Eso era una vista temprano. Which would be in southern Galatia, Era en el sur de Galacia, in cities like Derbe, Lystra, en ciudades como Derbe y Listra and Antioch, y Antioquía. during Paul's first missionary journey. Durante el primer viaje misionero de Pablo.
Number 2, the second view. El segundo punto de vista It's a geographical view. es una vista geográfico. This is a later view. Esa es una vista más tarde. And this was written on his, the view is that this was written on his second missionary journey. La vista es que eso fue escrito en la segunda viaje misionero And that the recipients of this were located in northern Galatia. y las personas que recibió la carta era ubicado en Galacia norte, Which was considered wild country. que fue en una tierra peligroso. Okay, lastly, when was it written? ¿Cuándo fue escrito? 45. The early view is AD 48. I don't know how you do that because I just don't think in AD 40s and all that. But AD 48 is the early view. Entonces el 48 es la vista temprana And the later view is AD 55. y el último, el otro era el año 55. Okay, we'll do this section and I promise you we'll take a 5 to 7 minute break. Vamos a hablar de este libro y vamos a tener un receso. Why was it written? ¿Por qué fue escrito? Number 1. Número 1. Well, I know it's one of his harshest letters, but it's to like sternly exhort them about that's some problems that were happening. That would be 1 Corinthians. And 1 Corinthians would be more polemic. But wasn't it that their doctrine wasn't right here in Galatia? This book has more doctrine than any one of Paul's writings. Este libro tiene mucha doctrina de Pablo. Yeah, it was less of issues with the church, but more of issues with the doctrine being taught. I could be wrong. Not so much doctrines that are being taught, but doctrines for them to be instructed in. Ellos recibieron instrucción en doctrina en Because este libro. remember, false teachers had infiltrated the church. Porque recuerda que maestros falsos han entrado en la iglesia. So now he's addressing or he's teaching through doctrine. Y ahora Pablo está enseñando por doctrina. So number 1, Número 1. Paul wanted to refute. Pablo Go ahead. quise que He wanted to oppose él quise oponer de ellos legalism el legalismo and teach justification y enseñar la justificación by faith alone. por fe solo. That's chapter 3. Eso es en capítulo 3. Number 2, Número 2. he wished to establish Christian freedom Quise mostrar la libertad cristiana from the law. de la ley. That's chapters 4 and 3. 4 and 5. Eso está en capítulos 4 y 5. And then lastly, he wanted to defend his apostleship to the Gentiles. También quise defender su apostolado a los gentiles. That's chapters 1 and 2. Eso está en capítulos 1 y 2. Okay, let's take a quick break. Vamos a tomar un receso. Please come back. Regresan.